Bien, hermanos, vamos a orar ahí sentados nada más. Padre amado, gracias Señor por habernos traído aquí, Señor bendito, a tu casa para poder aprender de tu palabra. Pues no solo los alumnos aprenden, Señor, sino quien habla también aprende mucho de ti, de lo que tú nos dejas en estos manuales y de los versículos, Señor, que tú nos dejas para poder seguir creciendo espiritualmente, Padre amado. Gracias, Señor bendito. Trae a mis hermanos también con todo el cuidado del mundo, Señor, y cuídalos, Señor bendito. Gracias, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, estamos en el 5.3, que es Dios el Padre, paterología, ¿no? Paterología, o sea, estudio del Padre. Y estamos exactamente en el 191, ¿no? En el número 191, a pie de página. Ahí nos habíamos quedado. Entonces, estamos cómo es que la Biblia describe al Padre según algunas características, ¿no? Según algunas características. Ahorita estamos viendo la persona del Padre se describe de las siguientes maneras, ¿no? La persona del Padre se describe de las siguientes maneras. Entonces, hemos visto que es todopoderoso, es el anciano de días, el Dios eterno, Dios fiel, Dios de gloria, Dios de dioses, ¿ya? Nos habíamos quedado en Dios celoso y vengador, más o menos por ahí fue que yo recuerdo. Entonces, vamos a ver algunas, no todas, ¿no? Porque vamos a terminar todo lo que es Dios el Padre y con algunos comentarios, pero lo vamos a terminar el día de hoy para pasar allá al siguiente, que es Dios el Hijo, ¿no? Cristología. Entonces, vayamos donde dice Dios celoso y vengador, ¿no? Dios celoso y vengador. Y allá nos indica que Él hará juicio sobre aquellos que intentan robar a su pueblo. Ese es el contexto, ¿ya? Nahum 1:2. Vamos a Nahum 1:2. ¿Dónde estará Nahum, no? ¿Dónde estará Nahum? Dice, Jehová es Dios celoso y vengador. Jehová es vengador y lleno de indignación, se venga de sus adversarios y guarda enojo para sus enemigos, ¿no? A veces muchos piensan que el Dios del Antiguo Testamento es un Dios malvado, o es un Dios más, digamos, más airado, más vengador, y que luego de Cristo ya no es así, ¿no? Y entra en la gracia. Lo que pasa es que en ese tiempo las personas veían cara a cara, ¿no? Veían cara a cara las obras de Dios, veían cara a cara lo que ellos hacían. Dio el maná del cielo, trajo agua, lo rescató de Egipto, abrió el mar rojo, y aún así el pueblo de Israel le dio la espalda, ¿ya? Por lo tanto, en cierta manera, hay más elementos de ira de parte del Señor. Ahora, no es una ira como el hombre tiene. La ira de Dios es una ira justa, porque Él se aira contra el pecado. Dios no puede tener comunión con el pecado, y por ello dice, justamente la Biblia dice, sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Es decir, para que el perdón del pecado tiene que haber algún sacrificio hacia Él, ¿no? Y en el Antiguo Testamento, año tras año, mes tras mes, día tras día, tenían que ofrecer corderos, ¿no? Corderos para poder perdonar, para que Dios perdone pecados, pero lo tenían que hacer
cada momento, porque no era un sacrificio perfecto, simplemente eran sombras de un sacrificio que era el sacrificio único de Jesús, ¿ya? Entonces, es por eso que aquí se habla de, ¿no?, de venganza, lleno de indignación, se venga de sus adversarios. Aparte que también en ese tiempo vivían en una teocracia, ¿no? Es decir, hubo bastantes años, cientos de años en que, digamos, el pueblo de Dios, que era Israel, era gobernada directamente por Dios a través en ese caso de un líder como Moisés, ¿no? Y después con los jueces y todo eso, y después con los reyes. Entonces, antes de que empiecen a llevarse cautivos a las naciones, Dios trataba, ¿no?, directamente y le dio la ley a Moisés, ¿no? Es por eso que en el caso, por ejemplo, de la mujer adúltera, los fariseos le trajeron a Jesús a la mujer adúltera y le dijo: en nuestra ley está escrito que cualquier persona, mujer que sea sorprendida en adulterio sea pedrada. Y realmente tenían razón, pero el problema fue que esa ley, que ese tipo de ley ya no estaba vigente en ese momento, ya no estaba vigente porque eran cuando la teocracia gobernaba en el tiempo de los israelitas a través de Moisés. Todo tenía un contexto, ¿ya? Entonces, en ese momento ellos ya están gobernados por el Imperio Romano. Entonces, como gobernados por el Imperio Romano, y Pablo dice que uno tiene que sujetarse a las leyes romanas, a las autoridades puestas por Dios, como dice Romanos 13, entonces no procedía apedrear a una mujer en ese caso. Esa es la realidad. ¿Por qué no se hace? Porque en realidad, sí, en realidad en la ley de Moisés estaba eso. No es algo que ellos han inventado. Y las leyes de Dios en la forma teocrática eran muy duras, muy fuertes eran, ¿no? Para el que asesina padres, para los fornicarios, para los que incluso se han ayuntado con bestias, todo era muy drástico, ¿no? Era Dios podría matarlo de una forma muy horrible, pero eran las leyes de ese tiempo, ¿no? Hay que entender que en el Antiguo Testamento, específicamente, la ley, vamos a poner acá algo, ¿ya? La ley de Moisés se divide en leyes morales leyes ceremoniales y leyes civiles. Vamos a hablar un poco acá en mis apuntes. Exacto. Leyes civiles o judiciales. Las leyes morales son las que están vigentes hasta el día de hoy, ¿ya? Y aquí en las leyes morales están los 10 mandamientos, ¿no? Vamos a poner así, por ejemplo, ¿ya? Eso es lo que, digamos, cuando vino Jesús fue bastante claro en hablar de la ley, ¿no? Que tenían que cumplirse las leyes y los profetas, ¿ya? Las leyes ceremoniales son todos esos ritos acerca por ejemplo, de guardar el sábado, pero de una manera bastante rigurosa, ¿no?
Aunque aquí en las leyes morales también hablaba, ¿no? De guardar el sábado, obviamente, ¿no? Guardarás el día de reposo, pero ahora nosotros no guardamos el día de reposo, guardamos, ya sabemos que hemos entrado en su reposo, como dice el libro de Hebreos, ¿no? Y sabemos que los discípulos o los apóstoles y en todo el libro de los Hechos no se reunían los sábados, ¿ya? Eso ustedes tienen que saber. No se reunían, no hay un capítulo ni versículo que hable que se reunían la gente los días sábados, ¿ya? Ellos tomaron estratégicamente los días sábados para ir y predicar el evangelio a la sinagoga, pero porque algunos todavía de las personas judías se juntaban los sábados. Entonces Pablo, compañía, todos ellos iban pues porque los encontraban, ¿no? Era la única forma de encontrar todos juntos y poder hablar, ¿no? En leyes ceremoniales está todo la Pascua, ¿no? Que consiste, por ejemplo, en comer el pan sin levadura y todo eso. La otra ley ceremonial, estoy olvidando, los sacrificios, ¿no? Los sacrificios de animales y todo ello, ¿no? Las leyes ceremoniales dejaron de ser cuando Cristo murió por nuestros pecados, ¿no? Cuando ustedes leen Jesucristo, cuando murió, el velo del templo se rasgó, ¿no? Ya no hay división entre el lugar santo y el lugar santísimo. Y el lugar santísimo representa la presencia de Dios, o representaba en el pasado, porque el lugar santísimo para nosotros es ya en forma espiritual, en forma directa. ¿Cómo podemos entrar al lugar santísimo? Mediante la oración, mediante la comunión. Ya es una cuestión espiritual, ¿no? Entonces, también existían las leyes civiles o judiciales. Allí estaba el caso, por ejemplo, del apedreamiento, ¿no? Y diversas cosas acerca, por ejemplo, del robo, tema de la propiedad privada, y un montón de leyes civiles. Entonces, para el tiempo en que Jesús vino, que fue en el tiempo en que Israel estuvo gobernado por el Imperio Romano, estas leyes civiles ya no procedían, porque ya no estaban en una teocracia, ya estaban bajo otras leyes, ¿no? En este caso, romanas, ¿no? Y ciertamente algunas cosas, en teoría, puesto por los romanos, estaban bien hechas, por decirlo así, ¿no? Es por eso que de allí salen algunos conceptos del derecho actual, ¿no? Pero las leyes romanas, en lo que es el orden, en lo que es la estructura, estaba, por decirlo bien, constituido, ¿no? No soy un experto yo en historia, ni soy abogado, pero he leído, sí, que en cuanto a jerarquías, en cuanto a funcionabilidad, en cuanto a política, estaban bien fundamentados. Entonces, las leyes civiles, porque vinieron los judíos queriendo que se le tire una piedra, ¿no? Que lo apedreen, porque así decía, ¿no? Pero no, en realidad no procedía esa situación. Porque donde sí procedía era en el contexto, ¿no? Cuando ellos estaban en el desierto, ¿no? Cuando vagaron en el desierto, allí sí, Dios se mostraba cara a cara. Y Dios decía, no hacer tal, no hacer tal, no hacer tal. Y el que hace tal cosa, ¿no? Se le apedrea o diversas cosas, ¿no? Entonces,
Estas son las 3 leyes. Lo que sigue vigente ahorita es la ley moral, porque es, si ustedes van a Jesús, digo, el joven rico le preguntó, ¿no? ¿Qué debo hacer para heredar la vida eterna, ¿no? Los mandamientos cumplirás, le dijo Jesús, ¿no? Amarás al Señor con todo tu corazón, a tu prójimo en ti mismo, no robarás, no codiciarás a la mujer tu prójimo y todo eso. Entonces, esto sigue vigente hasta el día de hoy, ¿ya? Sigue vigente. Las leyes ceremoniales, no, porque ya Cristo hizo su obra. Estas leyes ceremoniales eran tan solo sombras, ¿no? Aquí Cristo ya, digamos, cumplió todo ello y nosotros solamente aplicamos fe a lo que Jesús ya hizo en la cruz, ¿ya? Y las leyes civiles, en la actualidad, estamos gobernados nosotros por la, digamos, constitución política del Perú, ¿no? Por decirlo así de una manera. Romanos 13 dice que tenemos que respetar, sujetarnos y orar por nuestras autoridades, dice, ¿no? Vamos a ver un poquito eso de Romanos 13, ¿ya? Y es curioso porque en el momento que Pablo está escribiendo, habla que hay que someterse a la autoridad, y en ese tiempo la autoridad era Nerón. Y Nerón, en la parte, al menos en la parte moral, era terrible. Era un bisexual, era digamos, un autoritario, un déspota. Pero aún así, Pablo dice, sométanse a las autoridades. Dice, en Romanos 13:1 dice, sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios. Y las que hay por Dios han sido establecidas, de modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al mal. ¿Quieres pues no temer a la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella, ¿no? Es interesante cómo Pablo no le quita el crédito a nuestras autoridades, ¿no? A veces nosotros estamos decepcionados, amargos por realmente cómo actúa nuestra política hoy en día, ¿no? Los presidentes, casi todos están presos, los congresistas se benefician, contratan, mochan sueldos, lamentablemente, pero lamentablemente son autoridades, y son autoridades puestas por Dios. Un ratito. Hola, sí. Ya. Entonces, Pablo dice, ¿no? Pablo está aceptando que en el Imperio Romano hay autoridad. Pablo está aceptando que hay magistrados que premian lo bueno, pero también reconoce que hay magistrados que traen espada y castigan al que hace lo malo, ¿ya? Entonces, esta es una enseñanza
que de repente es un poco polémica, pero hay que respetar a nuestras autoridades, ¿ya? No merecen respeto, la verdad, pero hay que respetarlo, porque Dios lo ha puesto así. Dios lo ha puesto de esa manera, o sea, Dios pone reyes, quita reyes, dice, ¿no? Dios permite a muchas veces por el pecado del hombre, a que el hombre, digamos, se siga manchando en pecado. Eso es cuando un corazón se ha endurecido, ¿no? Ya hemos visto anteriormente cómo Dios, por ejemplo, usó a Faraón, endureció más, dice la Biblia, el corazón de Faraón, para mostrar su poder a través de Faraón, para que Moisés venza a Faraón, ¿no? Eso está en Romanos 9, por ejemplo, ¿no? Sobre de que Dios es el alfarero. Entonces, dice acá el 5, por lo cual es necesario estarles sujetos, no solamente por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia, dice, ¿no? Hay que estarles sujetos, ¿no? ¿A quién? Las autoridades más próximas, podríamos decir, la policía, las fuerzas armadas, ¿no? El alcalde, los ministros, ¿no? Son autoridades, ¿no? La fiscalía, ¿no? Los tres poderes del Estado, ¿no? Ejecutivo, judicial y legislativo, ¿no? Son nuestras autoridades. Lo que tenemos que hacer es orar para que ellos puedan hacer lo bueno, ¿no? Pedro dice orar por ello. Dice, por esto pagan ustedes los tributos, porque son servidores de Dios que atienden continuamente a esto mismo, ¿no? Lo que Pablo está diciendo es que nuestros tributos, lo que tributamos, van a ellos para que justamente actúen con inteligencia y justicia. En la práctica no se da, ¿no? No se da eso, o sea, nuestros impuestos, nuestra IGB que pagamos, todo ello a veces pensamos que van para buenas causas, pero van para la corrupción. Pero eso no es nuestro problema. Dios quiere que tributemos, pero Dios nos va a juzgar a ellos. Dios va a juzgarlo cómo es que usan los tributos ellos, ¿no? La SUNAT tributa y esa tributación empieza a ser repartida para, digamos, para que el Estado empiece a pagar ministros, a pagar congresistas, a pagar al Poder Judicial, ¿no? Ya por ahí que ellos hacen mal uso es el problema de ellos, ¿no? Nosotros obedecemos a Dios pagando. Por eso es que Jesús, al César lo que es del César y a Dios a lo que es de Dios, ¿no? Y en ese tiempo, pues, el emperador era un tremendo corrupto, ¿no? Era corrupto. Y en nuestras vidas, en nuestros días, también son corruptos, pero nosotros tenemos que tributar. O, mejor dicho, también tenemos que obedecerles, ¿no? ¿Alguna pregunta acerca de esto? Ya. Entonces, nos habíamos quedado en Dios celoso y vengador, ¿no? Dios celoso y vengador. Pero sí, siempre es bueno poner esto de acá. Siempre es bueno poner porque a veces siempre hay preguntas, ¿no? Preguntas, ¿por qué Jesús, por ejemplo, en el caso de cuando los saduceos vinieron y le dijeron de quién pues será mujer en la resurrección, ¿no? Y Jesús le dijo, pues de ninguna, porque nosotros seremos como ángeles, dice, ¿no? Y los ángeles no se casan ni se dan un casamiento, ¿no? Entonces hay muchas cosas que hay que prestar atención aquí en la palabra, ¿no? Ahora, el 191 dice Dios vivo y verdadero. Se refiere a su naturaleza eterna y verdadera. Dios vivo y verdadero, ¿no?
Primera de Tesalonicenses 1:9. Primera de Tesalonicenses 1:9. Estaba gobernada casi siempre todas esas ciudades por la idolatría, ¿no? Heredada mayormente por los griegos, ¿no? Los griegos eran idólatras y su idolatría estaba muy relacionada a las desviaciones sexuales, sobre todo. Eso se puede leer con claridad en el libro de Romanos, ¿ya? Los emperadores, todos los gobernantes eran personas con una ética moral abominable, como le llama Pablo, ¿no? Hacían uso contra natura, como dice la Biblia. Eran, digamos, el emperador cometía bestialismo, cometía incestos. Era una corrupción en la parte sexual muy, digamos, a un límite ya a un límite pues que ya no se le, ya tanto así que Pablo en el libro de Romanos, cuando dice, cuando habla del hombre y la mujer, ya no usa el término hombre y mujer, sino que en el original ya los llama macho y hembra, asemejándose a los animales. ¿Ya? Ahí vamos a ver en Romanos también. Dice, 1 Tesalonicenses 1:9 dice, porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibiste y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir a ¿quién? Al Dios vivo y verdadero, ¿no? Verdadero porque en realidad es el único Dios y en Él está la verdad. ¿Ya? Todos los dioses que se han inventado hasta la actualidad no son verdad, son falsos porque no son Dios simplemente. ¿Ya? No son dioses, son manifestaciones de demonios, son manifestaciones de Satanás y Satanás es un ángel caído, un ser espiritual, pero no es, se le llama el Dios de este siglo como una especie de, digamos, para saber que tiene cierto poder, ¿no? Pero ponerle el nombre de Dios, digamos, como significado, no aplicaría a Satanás, ¿no? Porque de repente ustedes han visto en internet una gráfica, un dibujito que sale Jesús haciendo una vencida de brazos con Lucifer, algo así, ¿no? De repente han visto. Digamos que no puede darse de esa manera, más bien lo que hay que entender en cuestión de Satanás, y eso lo vamos a ver en demonología, es que Satanás está dentro del espectro de la voluntad de Dios. Es decir, que Satanás no puede hacer algo que Dios, perdón, Satanás solamente puede hacer algo que Dios le permita hacer. ¿Ya? Es el ejemplo de Job. Satanás se presentó ante Dios para pedirle permiso para que toque su vida, ¿no? Toca sus bienes, toca su carne, toca a su familia, ¿no? Y Dios le dio el permiso. Entonces, Satanás actúa bajo el espectro de la voluntad de Dios. Ese es su espectro. Satanás no puede salirse y a Dios tampoco se le escapa cualquier obra de Satanás. ¿Ya? Otro ejemplo, Jesús le dijo a Pedro, ¿no? Jesús le dijo a Pedro, Satanás me ha pedido, parafraseando tu vida, para zarandearte, ¿no? Sin embargo, Jesús dice, yo he orado por ti para que tu fe no falte. Lo que está diciendo Jesús es, cuando dice que Satanás me ha pedido,
es porque le han pedido permiso para atacar en la mente de Pedro para que niegue a Jesús esas 3 veces, ¿ya? Si Jesús no le hubiera permitido, Pedro no hubiera negado a Jesús, ¿ya? Y también conocemos de Pedro que le dijo a Jesús, cuando Jesús empezó a decirle que tenía que ser crucificado, que tenía que morir para salvar a la humanidad, Pedro dijo: que no te acontezca, Señor Jesús, estas cosas, ten compasión de ti, le dijo. Y Jesús le dijo: fuera Satanás, ¿no? Le dijo: fuera Satanás, porque tú miras las cosas de los hombres y no está tu mirada en el Dios viviente, ¿no? Entonces, este es el espectro en el cual Él puede atacar, todo bajo la soberanía de Dios, ¿ya? Es decir, que Él pide permiso a Dios para poder obrar en el creyente, ¿ya? Quizás en los incrédulos la cosa es diferente, pero en los hijos de Dios siempre tiene que haber un permiso. No es que por nosotros el cielo se vaya, que hay una junta, ¿no?, para pedir uno. O sea, no se mueve de esa manera. Es un término más práctico, ¿ya? Dios permite ciertas cosas, ciertas áreas en las cuales Satanás y sus demonios pueden actuar en nuestra mente, ¿no? O con acciones, o de repente usa personas para efectuar un mal sobre nosotros. Mayormente todo lo que sea mentira, discordia, ira, fornicación, todo lo malo proviene pues de Satanás. Y cuando generalmente como uno reconoce cuando hay una obra de Satanás, es cuando, por ejemplo, cuando en tu vida espiritual tú, digamos, te va bien, cumple lo que dice el Señor, oras, lees la Biblia, amas a tu prójimo y vienen estas cosas, es muy probable que sean cuestiones dadas por el enemigo, ¿no? Porque también hay que entender que no todo lo que nos pasa es producto de Satanás, ¿no? Porque nosotros tenemos 2 enemigos. Tenemos a Satanás y tenemos nuestra propia concupiscencia, nuestros propios deseos malos, y donde Satanás no tiene absolutamente nada que ver, porque también tenemos que saber que Satanás no es omnipresente. Tampoco es omnisciente. Él no puede leer nuestros pensamientos. Dios le permite en esa esfera ver algunas cosas, no puede ver todo. Por algo trabaja con demonios y todo ello. ¿Ya? José, ¿qué me decías, José Manuel? Leyes morales, leyes ceremoniales, leyes civiles. Ya, es un ejemplo de apedreamiento, robo, propiedad privada, o sea, temas que se trataban en las leyes civiles del pueblo de Israel. ¿Ya? Bien, seguimos entonces. Entonces vimos que es el Dios vivo y verdadero, ¿no? Verdadero porque es el único Dios. Vivo porque obviamente no es como la literatura bíblica nos habla de los dioses. ¿Qué nos dice que de los otros dioses? Tienen ojos, pero no ven, ¿no? Tienen boca, pero no hablan. Tienen oídos, pero no oyen, ¿no? Entonces, aquí dice el vivo, Dios vivo y verdadero, ¿no? Pablo siempre usa las palabras exactas, ¿no? Por eso dice, ustedes se convirtieron de los ídolos a Dios. Y le ponen 2 características que no tienen los ídolos. Los ídolos no son vivos y los ídolos no son verdaderos, ¿no? Eso es lo interesante. Pablo, cuando va a predicar a los judíos, usa otro lenguaje. Cuando va a predicar a gentiles, ¿no?, como nosotros, usa otro lenguaje también.
¿Ya? Eso es muy interesante de parte de él. Es un hombre muy letrado que tenía la ciudadanía judía y la ciudadanía romana. ¿Ya? Y cuando él quería usaba la una y la otra estratégicamente también, ¿no? Con algo de astucia. Bien, amor se refiere a su devoción inherente. Vamos a buscar 1 Juan 4:8. Desde el 7. Es un versículo muy conocido, pero es bueno siempre recapitular. 1 Juan 1:7 dice: Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor, ¿no? Si hemos sido enseñados por Dios, ¿no? Si hemos experimentado el amor de Dios, lo más lógico es que nosotros también demos amor, ¿no? Y como dice Corintios, el amor es sufrido, ¿no? No es jactancioso, no se envanece, todo lo sufre, todo lo cree, todo lo soporta, dice, ¿no? Hay que entender, ¿no? Hay que entender esa parte realmente que dice todo lo cree, todo lo sufre y todo lo soporta. Es una figura que no puede tomarse tan literalmente, ¿ya? Hay que tener cuidado con ello. No, hay que entenderlo en el hecho de que yo sí me doy cuenta que tal persona se acerca a mí en conveniencia. Sin embargo, voy a actuar como si yo le creyera. Voy a actuar como si él estuviera sacando ventaja de mí porque yo lo amo. Eso es lo que quiere decir realmente. Todo lo sufre, todo lo cree y todo lo soporta. ¿Ya? No vayamos a malinterpretar literalmente ese significado. El amor es benigno, no es jactancioso, no busca lo suyo, ¿ya? Y ese es el amor de Jesús realmente, ¿no? A Jesús se le ha fallado tantas veces, le fallamos tanto, pero Él sigue dándonos de su amor. Entonces, una de las metas en el cristianismo es poder dar amor a aquellos que no nos dan amor hacia nosotros. Por eso Jesús dijo: ¿de qué vale, parafraseando, si ustedes aman a los que le aman? ¿Acaso los incrédulos no hacen eso? Más bien amen a los que aborrecen, ¿no? Amen a sus enemigos, ¿no? En eso está el amor de Dios, ¿ya? Porque nosotros hemos sido enemigos de la cruz, hemos sido enemigos de Dios, enemigos de Cristo, ¿ya? Pero ahora somos hijos de Dios y también, según la palabra, somos amigos de Cristo, ¿ya? Entonces, tanto fue el amor de Dios que envió a su Hijo unigénito. Ahí se ve el amor de Dios. Entonces, ¿qué nos pide en este pasaje? Como Dios es amor en su esencia, ¿ya? Entonces, tenemos que dar amor nosotros, ¿no? Hemos visto también la vez pasada que existen hasta 4 clases de amor, ¿no? El amor ágape, que es entre hermanos, el amor eros, que es entre una pareja, el amor filial también, ¿no? Eso es ya de una hermandad, prácticamente dicho, ¿no? Hay una más que no me acuerdo el nombre, ¿ya? Entonces, eso es lo que quiere decir. Entonces, el Padre en su devoción inherente es amor, ¿ya? Bien, seguimos. Dice: la majestad en las alturas, en los cielos, se refiere a su nobleza, ¿ya? Vayamos a Hebreos 1:3. ¿Cómo? El 191.
Hebreos 1:3 dice, el cual siendo el resplandor de su gloria, está hablando de Cristo, y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, ¿no? Dice que Jesús es el resplandor, ¿no? De la gloria de Dios, es la misma imagen de la sustancia de Dios, o sea, del Padre, ¿ya? Y Jesús sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. En esto entran bastante los científicos que dicen que todas las partículas del universo concentran, digamos, una fuerza atrayente una con otra. Bien sabemos, por ejemplo, que la Tierra tiene una gravitación, ¿no? Y nosotros somos jalados desde el centro de la Tierra. Pero también nosotros, en cierto aspecto, según la física, jalamos a la Tierra. O sea, son dos polos. Nosotros estamos acá y nos trae la fuerza de gravedad. Pero como tiene que haber equilibrio, según Newton, que también fue cristiano, tiene que haber una fuerza también, ¿no? Así, o sea, esta es la fuerza con la que te atrae la Tierra y esta es la fuerza con la que tú atraes a la Tierra. Es curioso, pero realmente se cumple. Se cumple en el hecho de que Jesús sustenta todas las cosas del universo con la palabra de su poder. Es decir, todas las galaxias, todos, digamos, las estrellas, están en un orden y presentan una lista de fuerzas gravitatorias, fuerza nuclear débil, fuerza electromagnética que está en equilibrio. Pero acá dice que quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder es Jesucristo. ¿Por qué? Porque el versículo 2 dice, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Entonces, acá lo que está diciendo es que en un aspecto Jesucristo hizo el universo. Eso es lo que dice acá. ¿Ya? A veces podemos tener confusiones, ¿no?, con el tema de la Trinidad, ¿no? A veces yo he dicho, y la Biblia dice, que la Trinidad hizo el universo, ¿no? Pero también las Escrituras, como yo les había comentado acerca de la Trinidad, cuando habla el Hijo, lo hace como Dios. Cuando habla el Espíritu Santo, se manifiesta como el Dios Trino también. Y cuando habla el Padre, se manifiesta como el Dios Trino. Entonces, hay que entender, como les vuelvo a repetir, no es triteísmo, ¿no? No es que haya tres dioses, sino que Dios es una persona compuesta por es una persona divina compuesta por tres personas, en las cuales cuando se presenta cada uno en forma individual, lo hace como Dios, ¿ya? Entonces aquí se ve la divinidad del Hijo, porque dice el 3, el cual siendo el resplandor de su gloria, eso del Padre, ¿ya?, y la imagen misma de su sustancia, del Padre, y quien sustenta todas las cosas con la palabra del poder. Ahora, ¿por qué todas las cosas? ¿De qué se refiere todas las cosas aquí? Cuando dice y quien sustenta todas las cosas, ¿qué significa todas las cosas? Del universo, ¿ya? Del universo. Dice que Él sustenta el universo con la palabra de su poder, ¿ya? Luego dice que Él efectuó la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, ¿no? Jesús dice, yo voy a parafrasear,
a mí no me han quitado la vida, dice Jesús, ¿no? Yo he dado mi vida. Tengo poder para quitar mi vida y volverla a tomar, dice. ¿Ya? Lo que quiere decir Jesús, que eso ya ha estado planeado. Recuerden que la redención del hombre ya ha estado planeado, donde el Padre ha sido el arquitecto, el autor, por así decirlo. Jesucristo es el ejecutor de la redención a través de su muerte y su resurrección, y el Espíritu Santo es el que obra en el incrédulo para que pueda creer en Dios. Porque dice que el Espíritu Santo es un regenerador, ¿ya? No puede haber salvación en una persona si no ha sido regenerada. ¿Recuerdan de Nicodemo cuando le dijo tienes que volver a nacer de nuevo? Nicodemo no entendió, ¿no? Y él pensó que como yo siendo viejo voy a entrar al vientre de mi madre, ¿no? Y de nuevo. Pero Jesús le dijo que era un tema espiritual. Como es tema espiritual, en la actualidad tú no puedes ser un hijo de Dios si es que el Espíritu Santo no ha hecho la obra de regeneración, ¿ya? Entonces, eso también lo vamos a ver en el estudio del Espíritu Santo. Él es el quien regenera y cambia al hombre, ¿ya? Bien, entonces siempre quiero en los versículos siempre hablar un poco para que se pueda entender, ¿ya? A ver, pasamos a la página 192. Yo creo que sí, vamos a saltearnos algunas características. Único Dios sabio. Romanos 16:27. Marca la singularidad de su sabiduría. Romanos 16:27. Dice, al único y sabio Dios, sea gloria mediante Jesucristo para siempre. ¿Qué libro es este? Romanos, ¿no? Romanos. Dice, al único, ¿no? Y sabio Dios. Único, porque el contexto marca la idolatría, ¿no? Le escribió a los romanos eran idólatras, porque heredaron la cultura griega, ¿ya? Los romanos se jactaban de su gran sabiduría, ¿no? Al igual que los griegos, ¿no? Entonces por eso Pablo dice, al único Dios y al único sabio Dios, ¿no? Sea gloria mediante Jesucristo para siempre, ¿no? Él es perfecta sabiduría. Él dio la sabiduría a Salomón. Él nos da sabiduría si es que le pedimos, dice el libro de Santiago, ¿no? Pero que tenemos que pedir bien. Bien, dice el papel del Padre. El punto C. El papel del Padre en la Trinidad gira alrededor del plan que Él mismo diseñó y estableció antes de la creación de los cielos y la tierra. Eso es lo que yo les decía, ¿no? El papel fundamental del Padre justamente haber planeado ya la redención del hombre, ¿ya? Eso se puede ver en Efesios 1:1. Vayamos a Efesios 1:1. Vamos a ver Efesios 3:10, ¿ya? De repente el autor me parece que no ha usado un versículo adecuado, pero el 3:10 sí habla más claro. Efesios 3:10.
que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la Iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús, ¿no? Ese propósito eterno está hablando que ya Dios predeterminó cómo salvar al hombre, y sabemos que es a través de Cristo. Sabemos que la iglesia era un misterio también en el Antiguo Testamento, ¿no? Voy a leer aquí desde el 8, ¿ya? Desde el 8 dice: a mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, habla Pablo, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo, y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios, que creó todas las cosas, ¿no? Entonces, ¿cuál es ese misterio? El misterio que habla Pablo es el conocimiento de los gentiles al insertarse como pueblo de Dios, ¿no? Porque antiguamente para el pueblo de Israel era el conocimiento del Mesías, ¿no? Y todas las promesas. Pero, si bien es cierto, algunos pasajes del Antiguo Testamento hablan de gentiles, no había una concepción muy clara de este tema. Entonces Pablo habla del misterio y en otros versículos habla efectivamente que es la inclusión de la iglesia, ¿ya? Justamente lo habla también empezando el capítulo 3, ¿ya? Miren, 3:5 dice: misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. 2 puntos. Ahí viene el misterio, lo que dice: que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio, del cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia que me ha sido dada según la operación de su poder. Entonces, ¿cuál es el misterio? Responde el versículo 6. Que los gentiles coherederos. ¿Qué significa ser coheredero? Exacto. Digamos que mi papá nos hereda, los dos somos sus hijos, y nos hereda a los dos, ¿no? Entonces los dos somos coherederos, ¿no? Puede ser entre 2, entre 3, entre 4. Aquí dice, los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo. Ahora, coherederos lo habla comparándose a los judíos que son parte de la promesa, ¿ya? Por medio del Evangelio, ¿ya? Del cual fui hecho ministro. Entonces, ese es el misterio que no se daba a conocer en el Antiguo Testamento, ¿ya? No digo que es imposible haberlo notado, no, pero no era una revelación tan abierta, ¿ya? No era una revelación tan abierta, porque ustedes leen el Nuevo Testamento, Pablo sí cita varios pasajes del Antiguo Testamento que habla de los gentiles, ¿ya? Bien, ¿qué más? Dios del perdón, vamos avanzando. Un versículo muy conocido, 1 de Juan 1:9. Primera de Juan 1:9. Él es el Dios del perdón. Él desea salvar a la humanidad de sus pecados, ¿no? Pero aquí he querido citar otro versículo para que esté más acorde a nuestra actualidad, por decirlo así. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y Él es justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad, ¿no? Él es fiel porque Él prometió perdonarnos, ¿no? Porque Él prometió perdonarnos debido al amor que nos tiene,
pero también es justo porque ya Jesucristo, como abogado nuestro, se puso delante del Padre y como nuestro abogado sacó cara por nosotros, por decirlo así. Por eso se dice que Cristo es nuestro abogado. Y lo dice la Biblia también. No recuerdo qué pasaje. Pero Cristo intercede por nosotros como un sacerdote. Pero también es Cristo nuestro abogado. Porque Él ha cumplido toda la ley. Jesucristo fue santo, pulcro, no cometió ni un pecado. Entonces, Él nos representa ante el Padre. Jesús es Hijo de Dios. Nosotros somos también hijos de Dios, ¿no? Pero Jesús es el Hijo de Dios y aparte es Dios, ¿ya? Entonces Él nos representa y por ello que el Padre es justo, ¿ya? Nosotros no nos merecemos, el llamarnos justos. Es más, en nuestra realidad no somos justos por nosotros mismos, sino que nosotros somos justos por la obra de Cristo. La Iglesia Católica enseña que somos justos cuando hacemos buenas obras. Somos justos por la obra de Cristo, porque Cristo sí cumplió toda la ley y no pecó. Entonces nosotros somos justos por la obra de Cristo mediante la fe. Por eso la Iglesia Católica cree que la salvación, en primer lugar, ellos nunca aseguran que alguien puede estar seguro de su salvación. Y en segundo lugar, siempre piensan que se adquiere la salvación con la fe mediante las obras. Pero yo les pregunto, Efesios 2:8 es totalmente claro y dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, porque es don de Dios, para que nadie se gloríe, dice, ¿no? Entonces, es claro que la salvación es por fe, por la obra de Jesucristo en la cruz, ¿ya? No hay salvación por obras, no existe. Nadie puede salvarse por obras. Como lo dije la vez pasada, si alguien quiere salvarse por obras, tiene que cumplir todo y no haber pecado en ninguna, no haber ni un solo pecado en su vida. Pero no existe hombre o ningún ser que llegue a eso. Y muchos religiosos han querido llevar una vida de esa manera. Por ejemplo, los judíos se pegaban tanto a la ley que por ejemplo, ¿no? Cuando iban a escribir el nombre de Dios se lavaban las manos como 7 veces, diezmaban, como le dice Jesús, ustedes diezman el eneldo, el comino, ¿no? O sea, diezman hasta los sazonadores, ¿no? Por decirlo así. Lavan los jarros, ¿no? Las vajillas, todo, tanta cantidad de veces, porque piensan que por esas obras van a ser salvos. Pero no es así. La salvación viene de Dios y es a través de la obra de Cristo. Si tú crees que te vas a salvar con fe más obras, tú quieres decir inconscientemente que la obra de Cristo no fue suficiente. Eso es lo que tú quieres decir. Si te vas a salvar con fe más obras, tú tienes que aceptar, o sea, equivocadamente, obviamente, que que la obra de Cristo no fue completa. Y la obra de Cristo es completa. Y el libro de Hebreos lo dice que fue hecha una sola vez y para siempre, para hacer perfectos a los que son los hijos de Dios. ¿Ya? Mediante la fe. Mediante la fe.
¿Alguna pregunta? Entonces Él es el Dios de perdón. A ver, vamos a seguir. Ya. Dios de Abraham, Isaac y Jacob. Vamos a Hechos 3:13. Dice, el Dios de Abraham, Isaac y Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su Hijo Jesús, dice, a quien vosotros entregasteis y negasteis delante de Pilatos, cuando éste había resuelto ponerlo en libertad, ¿no? Así dice eso. Eso fue en la predicación de Pedro en el pórtico de Salomón, ¿no? Algo que siempre hay que tener en cuenta es el tema del pacto abrámico, ¿ya? El pacto abrámico consiste en 3 puntos. Dios le prometió una descendencia, ¿no? Una descendencia bendita. ¿Recuerdan cuando dicen ti serán benditas todas las naciones? Dicen, ¿no? En cuanto a Abraham. Y una tierra en donde, ¿no? Una tierra, le dicen, fluye leche y miel, pero es una tierra, ¿no? Como heredad. Cuando uno lee otros libros, la descendencia se aplica a Cristo y los hijos de Dios. Eso se puede leer en Gálatas, ¿no? Yo simplemente lo estoy digamos, resumiendo, ¿no? Aquí es donde surgen las diferentes posturas teológicas. La tierra como heredad. En el Antiguo Testamento, a Abraham se le prometió una tierra que fluye leche y miel, una tierra en la que puede habitar sosegadamente para siempre. Eso se le prometió. Descendencia bendita. Entonces, era normal para el pueblo de Israel entender que después de tantas luchas, ¿no? de Josué, jueces, en los reyes, luego vinieron todos los imperios, ¿no? Los medo-persas, los griegos, luego los romanos. Y recuerdan cuando Jesús, antes de ascender a los cielos, sus discípulos le preguntaron, Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en estos tiempos? ¿Recuerdan esa pregunta que le hicieron? ¿No? No os corresponde a ustedes saber eso, le dijo Jesús. Entonces, aquí hay un tema de discusión teológico. Y la mayoría tiene 2 respuestas, 2 opciones, pero la verdad siempre es una, ¿no? Ya correspondería saber cuál sería la verdad.
Ustedes han leído en el Apocalipsis acerca del milenio, ¿no? 1000 años, ¿no? Entonces, hay unos que creen, ¿no?, que Cristo va a gobernar por 1000 años en Israel, o lo que es Palestina ahorita. Bueno, Israel sí está en Palestina ahorita, ¿no? Ya que en el año 1948 los judíos retornaron, ¿no?, a su tierra. Ya, entonces, esto de aquí es lo que se cree porque Dios le hizo una promesa a Abraham de que tenían que Dios les iba a heredar la porción de la tierra, ¿no? Fluye leche y miel, ¿no? Por eso se enfrentaron contra todos, contra los filisteos, los amorreos, todo, pero nunca tenían paz Israel. ¿Por qué? Porque desobedecían a Dios una y otra vez. Entonces, quienes creen que nunca han llegado a tener la tierra como heredad, como Dios lo prometió, piensan que en los 1000 años, que el milenio que está en Apocalipsis 20, Jesús mismo al venir, al volver, va a sentarse como rey en Israel y con sus hijos gobernaríamos. Y me incluyo porque la teoría que dice sobre esto es los hijos de Dios gobernaríamos allí a todas las naciones de Israel, para que Abraham tenga y su descendencia, que ellos van a resucitar, tengan lo que nunca pudieron tener, ¿no? Gobernar en Israel, efectuarse lo que dice la Biblia, que el león va a convivir con el cordero, un bebé va a estar con una serpiente y no pasará nada y todo ello, ¿no? ¿Han escuchado eso, no? Entonces, hay otros que piensan que esto se va a cumplir simplemente en los cielos nuevos y tierra nueva. ¿Ya? Entonces, siempre es bueno hacer mención de los dos, ¿no? Son dos opciones. El libro de Hebreos da más crédito a esto de acá, ¿ya? Porque si usted lee el libro de Hebreos, habla de la Jerusalén celestial, dice, ¿no? La que desciende del cielo, el lugar de los primogénitos de los hijos de Dios, ¿no? Ya no el monte Sinaí, porque el monte Sinaí corresponde a la ley. ¿En dónde Dios, cómo se llamaba el monte en donde Dios le entregó las tablas a Moisés? ¿Cómo? El monte Sinaí, exacto. Entonces, Pablo hace una comparación. Pablo hace una comparación, eso tendría que buscar versículos. Monte Sinaí. Esto vamos a llamarlo Antiguo Pacto y Nuevo Pacto. Monte Sinaí, Monte de Sión. Jerusalén física, Jerusalén celestial. Esto, digamos, estaba
lo hacía Moisés a través de la ley. Pero en Cristo ya no se habla del monte Sinaí, sino del monte de Sión. ¿Qué es el monte de Sión? Probablemente, esto es un poquito complicado, pero se refiere al monte que está frente a la ciudad de Jerusalén, ¿ya? Podría ser, algunos dicen que se refiere al monte de los olivos, pero la idea está que está hablando de un monte espiritual, ¿ya? Jerusalén física, ¿no? Lo que hay ahorita en la tierra, versus la Jerusalén celestial. Pablo lo habla eso en el libro de Gálatas, ¿ya? Entonces, en base a este concepto, muchos desechan ese de aquí, porque tener la tierra, según ellos, ya no forma parte del nuevo pacto en que nosotros estamos. Ya estamos en un pacto celestial, espiritual y que es de los cielos, ¿no? Ya no. Entonces algunos desechan que ya no tiene por qué cumplirse 1000 años en Israel, ¿no? Y ven esto que va a ser los cielos nuevos y tierra nueva, ¿ya? Entonces, eso es algo que simplemente tienen que saber del pacto abrámico, del pacto que Dios hizo a Abraham. Una descendencia bendita, esto sí es indiscutible, que es Cristo y los hijos de Dios, porque lo dice la Biblia, y la tierra como heredad, que tiene dos vertientes, mejor dicho, uno de ellos es correcto, ¿ya? Uno de ellos es la correcta. Yo les presento eso porque en personas que son muy estudiadas, por más que sepan interpretar la Biblia, tienen estudios, algunos creen esto y otros creen ello. Entonces, es mejor presentarles las dos posturas para que cuando usted lea, pueda llegar a alguna conclusión, alguno de estos, ¿ya? Yo me inclino un poco más a esto, porque hay mucha literatura del Antiguo Testamento que pienso yo no se ha cumplido. En el Antiguo Testamento dice que cuando el Señor venga, se va a sentar sobre el monte de los olivos y va a partir ese monte de los olivos en dos partes, dice, ¿no? Entonces yo le doy bastante credibilidad a los profetas del Antiguo Testamento, ¿no? Y yo observo que muchas cosas de allí no se han cumplido todavía. Yo me aboco un poquito más a este punto, pero es necesario presentarles, ¿ya? ¿Alguna pregunta sobre esto? Bueno, Siempre. dicen que abajito el monte Sinaí, Jerusalén física, monte de Sión y Jerusalén celestial. Ya. Igual vamos a acabar ya el tema del Padre porque creo que hemos hablado ya bastante de esto. Ya. La 193 dice, aquel que levantó de los muertos a Jesús. ¿Ya? Aquel que levantó de los muertos a Jesús, ¿no? 3.15 dice, ustedes mataron al autor de la vida, dice, ¿no? Miren, qué interesante, lo llaman a Jesús autor de la vida. O sea, le dan prácticamente digamos, es una cachetada a los judíos, ¿no? Hablando de la deidad de Cristo, ¿no? Ah, ya. Hechos 3:14, ¿sí? 14 o 15, bueno, 15, el 15. Y matasteis al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos, de lo cual nosotros somos testigos, dice, ¿no? Interesante, dice el autor de la vida, le llama a Jesús, ¿no? Esa es digamos que es una cachetada a aquellos que no creen en la deidad de Jesús. Está hablando que Jesús es el autor de la vida, ¿no? Y obviamente Dios el Padre lo resucitó. ¿Ya? A ver, para ir terminando.
Dios es juez, nuestro juez, ya en la página 195. Él es juez sobre toda la humanidad. Pero les voy a pedir que vayan al Salmo 9. Salmo 9, 7. Salmo 9, 7 dice: pero Jehová permanecerá para siempre. Ha dispuesto su trono para juicio. Él juzgará al mundo con justicia y a los pueblos con rectitud, dice, ¿no? Dios no es un Dios parcializado, ¿no? Dios no tiene preferencias en uno y otro. Por eso en el libro de Apocalipsis dice acerca del gran trono blanco, dice, ¿no? Que Dios va a estar allí en el gran trono blanco, el gran trono blanco, ¿ya? Y dice que Juan vio que había grandes y pequeños, ¿no? Cuando habla de grandes y pequeños en ese contexto del griego, no se refiere a altura o a edad, se refiere a posición económica, posición social, a grandes y pequeños delante del Señor, ¿no? Y fueron abiertos los libros, ¿no? Y se abrió otro libro que era el libro de la vida, y el que no estaba escrito en el libro de la vida fue echado al lago de fuego, dice, ¿no? Entonces, pero Dios va a juzgar con justicia, dice, ¿no? Él es la medida de justicia, Él es justo, y juzgará a los pueblos con rectitud. Él ha dispuesto su trono para juicio, Él va a permanecer para siempre. Entonces, Él es un juez totalmente justo. Su nombre es justicia, de por sí, ¿ya? Él es la medida de la justicia, ¿ya? Él es la medida. Y por último, para acabar, justo en la última, Él oye la oración. Está en el 195 al final de todo. Él oye la oración, ¿no? Y eso es algo muy interesante saber, porque Dios no nos va a dar todas las cosas que nosotros le pedimos. Porque la naturaleza del hombre muchas veces es pedir con un fin carnal, con un fin egoísta, con un fin egocéntrico muchas veces, ¿no? Y es por eso que pedimos mal, como dice el libro de Santiago, ¿no? Ustedes piden y no reciben porque piden mal para gastar en sus deleites, ¿sabes? A veces uno ora, ¿no? Uno ora ególatramente, ¿ya? Entonces Dios no contesta nuestras oraciones porque estamos pidiendo mal, ¿no? Pero a la vez todo pasa por el filtro de su soberanía, ¿ya? Podemos orar por una persona que está pasando por una enfermedad terrible. Oramos e incluso algunos decretan, ¿no? Yo decreto sanidad sobre esa persona y no esperaré un no como respuesta, como dijo una persona, ¿no? Y al final la persona se murió, ¿no? O sea, el enfermo se murió. Esta persona dijo: no aceptaré un no como respuesta, le dijo al mismo Dios, ¿no? Y la persona se murió. Entonces, ¿qué pasó allí, no? Nosotros tenemos que hacer lo que nos dice la palabra. La palabra dice: orad unos por otros, ¿no? Hacer el bien. ¿Y qué dice la oración que enseñó Jesús? En cuanto a la oración: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu reino, Señor, tu voluntad. Parafraseando: Señor, haz tu voluntad. Así como tú lo haces en los cielos, también haz tu voluntad aquí en la tierra. Eso es realmente lo que significa, ¿ya? Porque en el cielo todos los ángeles obedecen al Señor. En el cielo no hay un ángel que por ahí se le revele. Ya la rebelión de los ángeles ya pasó, ya fue dada
millones, qué sé yo, de años. En el cielo se hace la voluntad de Dios. Aquí somos nosotros los que desobedecemos. Por eso es que esa oración dice, parafraseando e interpretando bien en el griego, así, Señor, así como en el cielo tú haces su voluntad, que se haga también en la tierra, ¿no? Entonces, nosotros podemos orar, y la victoria de la oración es que nosotros hemos orado al Señor y Él nos oye. La victoria está en que Él nos oye y que Él va a hacer su voluntad. A veces oramos por un enfermo, ¿no? A veces, digamos, un cáncer, por ejemplo, ¿no? Oramos, ¿no? Y la persona fallece. Y a veces decimos, pero ¿por qué? ¿No? Si hemos tenido fe, si hemos intercedido, hemos ayunado. Ahí yo puedo añadir dos cosas. Uno, que quizás la voluntad de Dios no ha sido ellos. Y viéndolo desde el punto de vista humano, quizás podríamos decir que realmente se ha sanado. Porque una persona cuando fallece entra en un reposo, entra en comunión con el Señor, no como el cuerpo glorificado, pero está en ese momento con el Señor. Entonces, si nosotros pensamos en el bienestar de esa persona enferma, ¿cuál hubiera sido mejor? ¿Que esté vivo y con dolencias y que sus días sean de dolor? ¿O que pase a la presencia del Señor? Si tú amaras a esa persona, ¿cuál desearías? Que pase a la presencia del Señor. Entonces, lo ha sanado, ¿no? Hemos orado por sanidad, Dios se lo dio y ya lo sanó. Entonces, muchas cosas suceden de esa manera, ¿no? Tu voluntad. Entonces, ¿qué dice Primera de Pedro 3:12? Con eso concluimos. Este es un versículo que en realidad Pedro lo tomó del libro de Proverbios, pero es un versículo muy... Primera de Pedro 3:12. Ajá. Primera de Pedro 3:12. Particularmente este versículo ha sido una satisfacción para mí, ¿no? En momentos difíciles de mi vida. Dice, porque los ojos del Señor, dice, están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones, dice, ¿no? Hasta ahí nada más. Porque los ojos del Señor están sobre los justos, sobre nosotros. Y sus oídos están atentos, dice, ¿no? Esa palabra atentos en griego es prácticamente como un centinela que está en la vigilia, totalmente atento a que no ataquen su guardia. Eso significa en el original. Entonces Dios de esa manera está atento a nuestras oraciones. Imagínense, ¿no? Que el mismo Dios del universo, Jesucristo mismo, el Espíritu Santo, estén atentos a lo que nosotros le pidamos, ¿no? Es un acto sobrenatural realmente la oración si lo vemos desde un punto de vista espiritual. Entonces, Dios no te va a cumplir todo lo que le pides. Lo que tú vas a mejorar es en conocer la voluntad del Señor. Es un proceso conocer la voluntad del Señor. ¿Cómo se obtiene conociendo la voluntad del Señor? Romanos 12:2 dice, ¿no? Renovaos en el espíritu de vuestra mente, dice Romanos 12:2, ¿no? Para que conozcáis la voluntad del Señor. O sea, tenemos que tener una renovación constante de nuestra mente a través de la palabra de Dios, ¿ya? Tenemos que leer las Escrituras siempre para poder renovar nuestro entendimiento y así conocer lo que le agrada y no agrada al Señor, ¿no? Por eso dice que muchas personas no tienen el discernimiento aún desarrollado del bien y el mal, ¿ya? Muchas veces nos hemos preguntado si tal cosa es pecado o no, a veces en nuestra vida, a veces no tenemos discernimiento. Pero cuando leemos las Escrituras realmente es donde aprendemos a renovar nuestra mente, porque la palabra va a limpiar todo aquel concepto errado o concepto equivocado que podamos tener acerca de la vida cristiana, ¿no? Bien, entonces ahí terminamos lo que es el estudio del Padre.
Y la próxima clase ya hacemos del Hijo de Dios, ¿no? ¿Alguna pregunta, testimonio, apunte? Una pregunta, el tema de la tierra prometida como heredad, ¿se volverá a tocar en el curso o de repente esta solamente es una? Sí, eso se va a tocar en la escatología, ¿no? En el estudio de los finales de los tiempos. Esto, por ejemplo, se llama premilenialismo y eso se llama amilenialismo, ¿no? Son corrientes escatológicas, ¿no? Hay más corrientes también. Hay postmilenialismo que es menos popular. Ellos piensan que en un momento va a haber una edad dorada, ¿no? Donde va a haber bastante paz y donde la iglesia va a abarcar toda la política y todo. Ese es otro pensamiento, ¿no? Todas las opciones son respetables y bueno, yo como maestro tengo la obligación de presentar la demás postura, pero no puedo yo ser cerrado ante lo que es difícil de entender. Lo que es claro de entender, o mejor dicho, lo que define nuestra ortodoxia, de que somos creyentes, es la Trinidad, la obra de Cristo, la salvación por la fe, la autoridad de las Escrituras, no hombres, sino de las Escrituras, ¿no? Y básicamente ello. Solo Escritura, solo a Dios sea la gloria, dice, ¿no? Entonces, pero de algunas cosas que no son, digamos, requisitos para que una persona sea calificada como creyente, es tener de repente una postura o la otra, ¿no? ¿Ya? Mayormente los que la iglesia evangélica o la iglesia pentecostal casi siempre están abocados a esto, el milenio literal, ¿no? En Israel. ¿Ya? Y mayormente los hermanos reformados, se llaman reformados, y los hermanos presbiterianos están abocados a esto, ¿no? O sea que Abraham va a tener su descendencia, pero en los cielos. Y se apoyan en el libro de Hebreos, ¿no? Que dice sobre ello. Y se apoyan en el libro de Apocalipsis, ¿no? Que dice que la ciudad medía tanto por tanto. Y decía que la ciudad bajaba como una novia dispuesta y ataviada para su marido, ¿no? Entonces están viendo que la Jerusalén es realmente la esposa, ¿no? La esposa de Jesús. Pero sí, se tocará en ese momento. ¿Sí? ¿Alguna otra pregunta? ¿No? Ya. Vamos a orar entonces al Señor, ¿no? Padre amado, gracias te damos, Señor, por esta clase, en lo que tú nos has hablado, Señor bendito. Padre eterno, te pedimos, Señor, por todos mis hermanos presentes, por los que no han venido también, Señor. Bendice sus vidas, sus trabajos, sus estudios. Guárdalos de todo mal, Señor. Llévales con bien a sus hogares, Señor. Que haya ese amor por tu palabra, Señor. Que te busquen siempre, Señor. Que pongan en práctica todo lo aprendido, Señor. Porque eso es el fin. Aprender de tus escrituras para ejecutar, Padre Celestial, para buenas obras, Señor bendito. Gracias, Dios. Bendice esta iglesia. Bendice a los ministerios de enseñanza y a todo ministerio que hay en esta iglesia, Señor mi Dios. Gracias y te agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. ¿Podrías poner quién, por favor? Para las ofrendas, no se olviden. Gracias. Nos vemos el martes. Sí, lo voy a subir. Porque la primera parte no la escuché ni de esa ni la anterior, porque estar tan perdida. Estás saludando. Perdona.